Si tiene la amabilidad, por favor, vaya en Mateo capítulo 1. Alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Mateo capítulo 1, versículo 18. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, y gracias por hablarnos conforme a tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor y Rey. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estuvimos diciendo el domingo pasado que celebrar la Navidad, gloria a Dios, celebrar la Navidad es reconocer lo que se había planeado desde antes de la fundación del mundo. Cada vez que decimos Feliz Navidad, reconocemos que eso que sucedió en Navidad, el 25 de diciembre, que es el día que lo celebramos, aunque no haya sido el 25, se celebra el 25, estamos diciendo Feliz Navidad, estamos diciendo eso se planeó desde antes de la fundación del mundo. De ahí precisamente la razón por la cual nosotros debemos tener cuidado, el cuidado de celebrar la Navidad correctamente. 2, cuando decimos Feliz Navidad, estamos recordando el propósito de la Navidad. ¿Qué pasó en Navidad? El Verbo de vida se encarnó. ¿Quién es el Verbo de vida? La segunda persona de Dios. ¿Quién es Dios o qué es Dios? Dios es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso es Dios. Dios no es una persona. Dios es 3 personas. No 3 dioses. Un Dios. 3 personas divinas. La segunda persona de esa perfecta unidad se llama el Verbo. El Verbo tomó otra naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza humana. ¿Cuándo pasó eso? En Navidad, el 25 de diciembre. O sea, antes, 9 meses antes, pero nació ese día que celebramos. Nació esa naturaleza humana, nació y lo celebramos el 25 de diciembre. Cuando decimos Feliz Navidad, estamos diciendo, estamos reconociendo el Verbo de vida, el Verbo de Dios tomó otra forma, otra naturaleza, la humana. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Cuando decimos Feliz Navidad, estamos reconociendo el propósito de la Navidad. ¿Cuál es el propósito de la Navidad? Como les dije antes, no es simplemente para compartir regalos. Y los regalos son buenos. ¿A cuánto le gustan los regalos? A mí me gustan los regalos. A mí no me gustan las sorpresas, pero me gustan los regalos. Me gustan los regalos precisamente cuando me dicen a mí, te voy a regalar esto. Con ansia espero que llegue ese día. Pero la Navidad es más que eso, más que regalos, más que comida, más que reuniones familiares. Olvidémonos del mundo ahora. Es más que esas festividades. La Navidad es
tiene un propósito, tuvo un propósito. El propósito de la Navidad es la salvación, la redención de la raza humana que estaba caída, estaba perdida. Ese es el propósito de la Navidad. Hermano, ¿qué regalo más grande que ese? Que Dios se detuvo, se metió en el tiempo y el espacio, aleluya, tomó, humillándose, tomó una naturaleza que es una naturaleza hecha menor que los ángeles. El Dios que hizo los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, tomó una naturaleza que es menor que los ángeles. Dice el Salmo 8, menor que los ángeles. Él tomó esa naturaleza, la humana. ¿Para qué? Para en esa naturaleza hacer redención por nosotros. Qué regalo glorioso, queridos hermanos. Cuando decimos Feliz Navidad, estamos reconociendo ese propósito. Cuando decimos Feliz Navidad, reconocemos que la Navidad no es una celebración aislada. La Navidad es el resultado de haber Dios hecho un milagro con el pueblo de Israel, salvándolos de iniquilación. El diablo se había metido en el segundo siglo antes de Cristo para matarlos, eliminarlos con un individuo que es tipo, ese individuo era tipo del anticristo que viene en estos días finales, Antíoco Epífanes, para matar a los judíos, y se levantó el pueblo de Israel, especialmente de la familia de los Macabeos, bajo la dirección de Judas Macabeos, que le decían el martillo, y se rebelaron en contra de ese propósito e hicieron huir a ese individuo y los que se habían levantado para eliminar al pueblo de Israel. Si no sucede esa rebelión en contra de ese hijo del diablo, no hubiesen habido judíos. Si no hubiesen habido judíos, no hubiese habido Navidad. Hubiesen eliminado todas las familias de los judíos. No hubiese nacido José, no hubiese nacido María, no hubiese nacido ninguno de ellos. Cuando decimos Navidad, no es una celebración aislada, estamos reconociendo lo que Dios hizo ahí y el milagro de las luces, que yo le expliqué la semana pasada cuál era el milagro de las luces, lo que pasó en ese tiempo cuando estaban ellos limpiando el templo y encendiendo las luces del candelabro de 7 brazos, que solamente había aceite para 7 días. Dios hizo que el aceite durara para 8 días. Y en esa celebración ellos prenden todos los años un candelabro de 9 brazos. 8 para celebrar el milagro y el número 9 para el obrero que prendía los 8 brazos. Jonacá o Hanukkah o Jonoquía, como le decían los hebreos. No es una celebración aislada. El mundo piensa que es una celebración aislada. La celebración de la Navidad es celebrar la razón. Cuando nosotros decimos feliz año, estamos diciendo la razón por el feliz año es porque ha habido una Navidad. Porque si no hubiese un 25, no hubiese un 31, y si no hay un 31, no hay un primero. La razón del año nuevo, del año feliz, es por causa de lo que sucedió el 25. Eso fue lo que los ángeles le dijeron a aquellos pastores. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que es nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, estamos diciendo, es feliz y es nuevo por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso las Navidades no es un día, la Navidad es una temporada.
Una temporada. Aquí se celebra solamente un día, pero en los países como los nuestros, Puerto Rico, es una temporada que se celebra y ya hoy en día la gente, el mundo quiere eliminar, mientras más eliminan del concepto de Dios, para ellos es mejor, mientras más eliminan el concepto de la divinidad, para ellos es mejor, de lo que Dios hizo, para ellos es mejor. Pero para nosotros no debe ser bueno, para nosotros debemos mantener vivo esas realidades históricas, bíblicas, espirituales, mantenerlas vivas. La iglesia debe mantener esas realidades vivas y usar estas frases. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, con gozo, entendiendo lo que estamos diciendo, entendiendo lo que estamos haciendo. Porque nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Hay algo más que yo quiero hablar en esta día, de lo que sucede cuando nosotros decimos feliz Navidad. En la antigüedad, cuando Dios se le apareció a Moisés en el monte, le dio a Moisés cuál era el nombre con el cual ellos se iban a dirigir a Dios. Y el nombre que él le dio a Moisés es el nombre de 4 consonantes. 4 consonantes. La Y, la H, la V de Víctor y la H. Y, H, V de Víctor y H. 4 consonantes. Es un nombre impronunciable. ¿Cómo se pronuncia eso? No tiene forma de pronunciar. Diles, cuando Moisés le preguntó a Dios, y que yo le voy a decir al pueblo, ¿quién me envió a decirles a ellos? Dile que yo soy te envía, yo soy el que soy, te envía. Pero al darle el nombre lo que usó Dios era el nombre con 4 consonantes. No se podía pronunciar. Y los judíos tenían miedo de pronunciar. Desarrollaron una superstición que no querían pronunciar el nombre impronunciable de Dios por el miedo que les dio. Y al pronunciar, para tratar entonces de pronunciar, los expertos en la escritura usaron el nombre Adonai, que quiere decir Señor, y tomaron las vocales de Adonai y se las añadieron a las consonantes del nombre de Dios y formaron el nombre de Jehová o Yahvé o Yahweh, que después evolucionó a Jehová. Quiere decir que ellos comenzaron a llamarle a Dios Jehová por el miedo, por el temor. Hermano, quédese conmigo. Quédese conmigo. Por la importancia que tiene este aspecto de la Navidad. Gloria a Dios. Quiere decir que cuando el ser humano se dirigía a Dios con un nombre y decían Jehová para identificar al Dios Todopoderoso, estaban haciéndolo desde un punto de vista de temor, de miedo, porque el nombre de Jehová surge por el miedo que ellos tenían de utilizar el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés. Por eso ellos decían Yahweh, Yahvé, porque el nombre de 4 consonantes no tiene forma de pronunciarse. Y eso les creó a ellos un temor terrible. Y tomaron la palabra Adonai, que quiere decir Señor, y las vocales de Adonai se las añadieron a las consonantes de Yahweh y desarrollaron Jehová. Pero la lógica nos dice a nosotros que Jehová es el resultado del temor del pueblo para poder
comunicarse con Dios. El temor, el miedo para poder comunicarse con Dios. Y Dios, que es Dios de misericordia, es Dios de bondad, Dios de amor, que entiende los corazones, que entiende las limitaciones del ser humano, acepta, lo permite. Pero no fue Dios que se reveló como Jehová. Fue el pueblo de Israel por el miedo que desarrolló ese nombre de Jehová. Y en toda la Biblia, especialmente en la Reina Valera, usted ve en el Antiguo Testamento que se usa ese nombre, Jehová. Yo no sé si ustedes están pensando lo que yo pensé cuando estudiaba sobre el nombre. ¿Por qué es que si Jehová no fue con el nombre que él se reveló a Moisés, por qué usaron Jehová para referirse a Dios? Y por supuesto, repito, Dios lo dejó así, lo permitió. Pero ¿por qué fue? Y entendí, estudiando, de que fue el producto del miedo del pueblo, de la superstición del pueblo. Quiere decir que Jehová es el producto del miedo y la superstición del pueblo de Israel, para referirse a Dios. ¿Era el plan de Dios que usaran ese nombre? Yo no creo que era el plan de Dios y le voy a decir por qué. El Antiguo Testamento siempre habló de un redentor. Desde Génesis 3:15 en adelante, Dios de diferentes formas estaba hablando de un redentor, de un salvador. Y se le presentó en las diferentes formas que se le presentó Dios a Israel, se le presentó él mismo como el Salvador. Él iba a ser el Salvador y le dijo, yo soy tu redentor, yo soy tu Salvador. Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice que iba a llegar un tiempo en que una muchacha virgen iba a dar a luz un hijo. Y ese hijo que iba a darle, le iban a llamar con el nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Pero cuando nosotros leemos, y leímos en capítulo 1 de Mateo, y lo leemos también en capítulo 2 de Lucas, en la revelación, el mensaje del ángel hacia María y del ángel hacia José, nosotros notamos que el mensaje que el ángel trajo para María y para José de parte de Dios era que le iban a llamar a esa criatura que iban a nacer, le iban a llamar con el nombre Jesús. Ese era el nombre que le iban a poner a ese niño, Jesús, que quiere decir Salvador. Entonces, ¿qué sucede, queridos hermanos, cuando nosotros celebramos la Navidad y decimos feliz Navidad? Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento son manifestaciones de su poder, de su soberanía, de su voluntad, de su trato de Dios con el ser humano. La forma usada por la Reina Valera se aplica de la manera siguiente. Antes del tiempo de Cristo, los judíos desarrollaron un temor supersticioso a pronunciar el nombre Yahvé, así que cada vez que encontraban la palabra en el texto bíblico, lo pronunciaban en forma distinta. Por esto tomaron las 4 consonantes hebreas, que yo le acabo de mencionar, la Y, la H, la V de Víctor y H, que los expertos le llamaron el tetragramatón, y les adoptaron las vocales de la palabra hebrea Adonai. Siguiendo esta práctica, introdujeron al pueblo y en el texto sagrado la forma de Jehová, donde cada vez que decía la palabrita, esa palabra, esas 4 consonantes donde no se podían pronunciar, ellos decían Adonai. Cada vez que veían la palabra de las 4 consonantes, ellos en vez de pronunciar esa palabra, por miedo decían Adonai. Y en la evolución del uso de ese nombre utilizaron las 4 vocales o las vocales de Adonai, se las añadieron a las consonantes
y el resultado fue Jehová. Jehová. Le voy a leer algo que dice Alfonso Lackbar, editor general del Nuevo Diccionario de la Biblia. Él dice: todas las manifestaciones de lo que representan esos nombres usados en el Antiguo Testamento fueron puestos. Déjenme leerles a ustedes los nombres que utilizaban en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Los diferentes nombres que utilizaban en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Y usted va a ver qué fue lo que sucedió cuando aparece el Señor Jesucristo. Por ejemplo, ellos le llamaron Jehová. Ellos le llamaron Jehová por temor. Ellos le llamaron Jehová Elohenu, que quiere decir Jehová nuestro Dios. Ellos le llamaron Jehová Elohai, que quiere decir Jehová mi Dios. Ellos le llamaron Jehová Elohe Yisrael, que quiere decir Jehová Dios de Israel. Ellos le llamaron Jehová Eloeka, que quiere decir Jehová tu Dios. Ellos llamaron Jehová el Elión, que quiere decir Jehová el Altísimo. Ellos le llamaron Jehová Osenu, que quiere decir Jehová nuestro Hacedor. Ellos le llamaron Jehová Yire, que quiere decir Jehová proveerá. Ellos le llamaron Jehová Madiskim, que quiere decir Jehová os santifica. Ellos llamaron Jehová Nisi, que quiere decir Jehová nuestro estandarte o bandera. Ellos se le llamaron Jehová Ra, que quiere decir Jehová es mi pastor. Ellos le llamaron Jehová Rafa, que quiere decir Jehová el que sana. Ellos le llamaron Jehová Sabot, que quiere decir Jehová de los ejércitos. Ellos le llamaron Jehová Salom, que quiere decir Jehová es nuestra paz. Ellos le llamaron Jehová Sama, que quiere decir Jehová está presente. Ellos le llamaron Jehová Sitkenu, que quiere decir Jehová nuestra justicia. Ellos le llamaron Jehová el Altísimo. Ellos le llamaron Jehová Dios celoso, Jehová Dios de verdad, Jehová Dios eterno, Dios fiel, Dios grande y temible, Dios grande y poderoso y temible, Dios misericordioso, Dios todopoderoso, el Dios viviente, Elaha, Jehová Elaoha, Jehová Elohim, Jehová Adonai, Jehová El Shaddai. Y todos esos nombres con los cuales ellos se dirigían a Dios era por algo que Dios hacía. Cuando Dios les daba la victoria, le llamaron Jehová Jireh. Cuando Dios los llamaba, le decían Jehová el sanador. Cuando Dios se manifestaba con poder, ellos le llamaban Jehová el que se manifiesta con poder, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos nombres eran para identificar alguna manifestación de Dios en el pueblo de Israel. Utilizando Jehová, que vino como resultado por el temor que ellos sentían, el temor que ellos decían y sentían por utilizar esas 4 consonantes con las cuales Dios se reveló a Moisés. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si podemos nosotros seguir llamándole a Dios Jehová. ¿Y por qué es que nosotros seguimos llamando a Dios Jehová? Ustedes tal vez no crean esto, pero hay personas que le llaman a Dios Jehová todavía por miedo, por temor, por superstición. Dios no se enoja cuando nosotros decimos Jehová. Dios no se enoja cuando nosotros decimos Adonai. Dios no se enoja cuando nosotros decimos Shaddai, porque eso tiene un significado. Dios sanador, Dios mi bandera, Dios el que restaura, Dios espíritu. Dios no se enoja con esas cosas, Dios entiende el corazón. Pero es necesario que nosotros entendamos cuál es el nombre que el Señor nos dio a nosotros para llegarnos a Él.
¿Cuál es el nombre que Dios nos dio? Dios se reveló y se puso un nombre. ¿Cuál fue el nombre? El nombre. Esas 4 consonantes que yo le acabo de mencionar. Ese fue el nombre con el cual se reveló. Ese fue el nombre que Él se puso a sí mismo. Y dijo, este será mi nombre para siempre. Este es mi memorial, con Él se me recordará por los siglos de los siglos. Por lo tanto, al hablar del nombre de Dios se hace referencia a todo aquello que Él ha revelado de sí mismo. Su nombre es su revelación, lo que Él le ha placido decirnos de su naturaleza y de su carácter. Entonces, alabar el nombre de Dios es bendecirle y glorificarle por lo que sabemos de Él. Pedir en el nombre de Dios es hacer un ruego que en su forma y propósito están de acuerdo con su carácter. El nombre del Señor resume la esencia de su carácter y su misión. La predicación apostólica, al hacer énfasis en el nombre de Jesús, señalaba precisamente eso, su persona, su carácter y su autoridad. Es en el nombre de Jesús en el cual Dios envía a la tercera persona de Dios. En su nombre. Hablar del nombre de Dios es hablar de la persona de Dios. Es hablar de Él mismo. ¿Por qué? Porque los nombres identifican el carácter de una persona. ¿Cómo usted se llama? ¿Y por qué se llama de la forma que usted se llama? Sus padres le pusieron el nombre que usted tiene. Y donde quiera luego que usted se metía, o para llamarle y pedirle que usted viniera donde ellos utilizaban ese nombre. Usted respondía a ese nombre. Ese nombre identifica una persona. Y esa persona puede ser buena o esa persona puede ser mala. Esa persona puede tener un buen carácter o puede tener un mal carácter. Pero el nombre identifica esa persona e identifica el carácter de esa persona. El nombre. Bueno, eso sucede con los seres humanos. Inclusive nosotros le ponemos hasta nombre hasta a los animales. ¿Cierto o falso? Y repetimos los nombres de los animales tanto que ellos identifican ese nombre con algo. Usted llama a su perro, o su perra, o su gato, o un pajarito con un nombre. Ese animalito identifica ese nombre y sabe que se están refiriendo a él o ella con ese nombre. Eso es natural en todos los seres. Con nosotros los seres humanos sucede igual. ¿Cómo es Pedro? ¿Cuál es el carácter de Pedro? ¿Cómo es él? Y la gente le va a decir cómo es él. Y puede ser que le digan verdad, puede ser que le digan mentira, pero dicen algo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es fulano de tal? ¿Cómo es fulana de tal? Y comienzan tal vez a dar una letanía de cosas, de características de esa persona. Puede ser que sea verdadera, puede ser que sea falsa, pero están diciendo algo de ese nombre que están escuchando. Porque los nombres identifican el carácter de una persona. Dios es una persona. Dios no es una fuerza. Dios no es una religión. Dios es una persona. El Padre es una persona de Dios. El Verbo es una persona de Dios. El Espíritu Santo es una persona de Dios. Y cuando nosotros decimos al Padre, la Biblia nos habla cómo es el Padre. Y cuando nosotros hablamos del Verbo, la Biblia nos dice cómo es el Verbo y quién es el Verbo. Y cuando decimos el Espíritu Santo, la Biblia nos dice quién es el Espíritu Santo y cómo es el Espíritu Santo. Características de ese nombre.
Porque el nombre identifica a una persona, se identifica tanto como una persona que cuando se usa el nombre estamos esperando que una persona responda de una forma u otra, pero que responda. Hermanos, no hay ninguna diferencia en Dios en ese aspecto. Cuando nosotros utilizamos el nombre de Dios, algo sucede. Utilizamos el nombre de Dios, algo sucede. Algo tiene que suceder. Por eso es que cuando nosotros utilizamos el nombre de Jehová, a los antiguos les sucedió. Ellos estaban utilizando a Jehová porque les daba temor, miedo. Les daba miedo. Y por la superstición se inventaron el nombre de Jehová. Pero el nombre por el cual nosotros tenemos que dirigirnos a Dios no es Jehová. El nombre que se nos ha dado a nosotros para dirigirnos a Dios es Jesucristo, Jesús. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y le llamaréis Jesús. Se le dijo a María y se le dijo a José, Jesús. Ese es el nombre con el cual nosotros accesamos la divinidad. Ese es el nombre con el cual nosotros accesamos las bendiciones que nosotros tenemos dentro de la familia de Dios. Jesús. No es otro nombre. El nombre que el Señor responde precisamente es ese, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice Pablo? Alfonso Lackwell dice que todas las manifestaciones de lo que representan los nombres del Antiguo Testamento, todos esos nombres que yo les leí, todas esas manifestaciones que Dios hizo al pueblo de Israel, a los cuales ellos le llamaban un nombre diferente, todas ellas fueron puestas en el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que eso es así? Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Wow. Quiere decir que todos aquellos nombres que yo les leí, que los antiguos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento utilizaba, todos aquellos nombres, todos ellos fueron puestos en la persona del Señor Jesucristo. Como lo sabemos, Pablo nos acaba de decir, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el nombre que nosotros tenemos que utilizar? ¿Cuál es el nombre en el cual toda la divinidad presta atención cuando se utiliza ese nombre? Cuando el Padre... cuando queremos la atención del Padre, ¿cuál es el nombre que tenemos que utilizar? Cuando nosotros le pedimos al Padre que permita que el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, nos ministre, ¿cuál es el nombre que tenemos que utilizar?
Hermanos queridos, Dios es el que nos ha dado a nosotros esta revelación en la Escritura. Ese protocolo, quien nos lo dio fue Dios. No es invento humano, fue Dios. El uso bíblico del nombre para Dios puede dividirse en tres categorías, aun cuando quedan algunos casos que requieren una clasificación especial. Primero, la palabra nombre se usa para referirse a Dios mismo. De esta forma, todo aquel que invocare el nombre del Señor está invocando a Dios mismo. Hechos 2:21. Y significa invocar a Dios mismo. Lo mismo se puede decir de tales expresiones como confiar en su nombre. Estamos hablando de confiar en Dios mismo. Blasfemar el nombre de Dios es blasfemar a Dios mismo. Doblar las rodillas en el nombre del Señor es doblar las rodillas a Dios mismo. Segundo, el término nombre con la preposición en y los dativos significa en el nombre de, por la autoridad de. Echar fuera demonios en el nombre de Jesús implica echar fuera demonios con la autoridad de Jesús. Tercero, el término nombre con la preposición eis denota unión a. Así, por ejemplo, uno es bautizado para unirse a. La importancia del bautismo en el nombre de identificarse con la autoridad del Señor Jesucristo es unirse al Señor mismo. Gloria a Dios. El nombre de el Dios que se ha presentado como Dios en tres personas. Para poder tener comunión con el Dios que se ha presentado en tres personas, tenemos que utilizar el nombre con el cual Él nos ha dado. El nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mateo 28, del 18 al 19 dice, Jesús había resucitado. Jesús estaba a punto de irse al cielo. Jesús estaba a punto de regresar al Padre. Y antes de irse al Padre, dice Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿Quién es el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra? Jesús. ¿Cuál es la potestad de Jesús en el cielo y en la tierra? Pablo dice que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo es sobre todo. Por eso es que la gente que no conoce a Dios utilizan otros nombres. Utilizan los nombres de la creación, los nombres de los ángeles, de los arcángeles, los nombres de las personas, nombres de seres que se murieron. Todavía la gente que no conoce al Señor sigue utilizando los nombres antiguos del Antiguo Testamento para tratar de acercarse a Dios porque tienen miedo. Hay religiones que usan el nombre ese del Antiguo Testamento porque piensan que es el único nombre, Jehová. Mas, sin embargo, la Biblia es clara, queridos hermanos, para nosotros. Nosotros se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre del Señor Jesucristo nosotros tenemos acceso al Padre. Acercaos, Hebreos 4:16, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo encontramos gracia? La Biblia nos enseña que la gracia vino por Jesucristo. Alabado sea Dios. Un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que las demás personas de la deidad, de la Trinidad, no tienen significado? No, por el contrario, el gran significado que tiene el Padre para nosotros y el Espíritu Santo se debe precisamente a ese nuevo nombre con el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Jesús. Jesús. Sin Jesús, hermano, no hay acceso. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús, Juan 3:16.
Padre, voy en el nombre de Jehová. El padre se rasca la cabeza. ¿Ah? Se rasca la cabeza. Estoy usando un antropomorfismo. Se rasca la cabeza. Y dice, ¿cuándo mi pueblo va a aprender? ¿Cuándo mi pueblo va a aprender? ¿Sabe por qué estas cosas son importantes? Porque Dios es Dios de principios. Dios no viola principios. Los principios de Dios funcionan todos. Porque Él los hizo y los supervisa. Pero para nosotros poder accesar las bendiciones de Dios tenemos que usar los principios de Dios. Si nos separamos del nombre del si nos separamos de los principios de Dios, no vamos a poder accesar las bendiciones de Dios. Porque hay unos nombres que surgieron como miedo, como temor del pueblo. Y nosotros, al utilizar el nombre del Señor Jesucristo, es un nombre precisamente que elimina el temor, el miedo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por nosotros. Él pagó por nosotros. Ellos se acercaban a Dios con miedo porque su pecado permanecía todavía. Pero el pecado nuestro ha sido borrado. Cristo borró. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo Juan el Bautista a presentar a Jesús. Por eso es que nosotros no tenemos que tener miedo, aleluya, de acercarnos a Dios. No tenemos que tener miedo al celebrar la Navidad y decir feliz Navidad. Porque decimos feliz Navidad, estamos reconociendo el nombre con el cual nosotros nos acercamos a Dios y accesamos todas las bendiciones de Dios. El que nació en Navidad, Jesús. Ese es el nombre. Por eso la importancia de celebrar la Navidad correctamente, queridos hermanos. No hay que tener miedo en celebrar la Navidad, en compartir, en orden, en poner arreglos en la casa ordenados, que no violan la Escritura. La Escritura dice, no te harás imágenes de las cosas que estás en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pues no haga imágenes. Ponga luces sin ponerle imágenes. Ponga las luces y los arreglos sin entrar en la idolatría. El problema nuestro que nosotros tenemos es que siempre estamos pendientes a lo que nos dice nuestra naturaleza humana para obedecerle y a veces no prestamos atención a lo que nos dice el Espíritu Santo para obedecerle. Y el Espíritu Santo lo que nos dice es, mirad lo que dice la Escritura. Entonces nos ponemos a celebrar la Navidad o los demás días de fiesta, como es el día de resurrección, Easter, que aquí el día de resurrección, ¿saben lo que hacen? Lo celebran corriendo buscando huevos de conejo. Dios del cielo y de la gloria, pero ¿de dónde salen estas cosas? ¿Y por qué la iglesia se mete a hacer esas cosas? Si el día de resurrección lo único que dice es que Jesucristo resucitó en ese día. Jesús, el que nació en Navidad, cuando murió y resucitó ese día. Porque es que nosotros, cuando estamos hablando de nosotros, estoy hablando de la naturaleza humana. ¿Por qué es que nosotros siempre estamos dispuestos a desobedecer a Dios y a envolvernos en lo que el mundo nos diga que nosotros tenemos que envolvernos? Por eso es que en ese aspecto yo soy bien rebelde. Porque yo no quiero saber de lo que el mundo me está diciendo a mí que yo haga. El mundo está en contra mía y yo estoy en contra del mundo. Y la naturaleza nuestra siempre está dispuesta a obedecer lo que el mundo nos dice a nosotros. Cuando el Señor en su bendita gracia nos ha dado una revelación preciosa. Y nos dice, tienes un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús te acerques con confianza al trono de la gracia. Para que en el nombre de Jesús acceses las bendiciones, acceses las promesas, actives las promesas,
active todo lo que Dios tiene para ti como hijo, como hija. En el nombre de Jesús puedes hacer eso. Obedeciéndole al Señor Jesucristo puedes hacer eso. Aleluya. Obedeciendo su nombre, sujetándote a su nombre, puedes hacer eso. Sin miedo, sin temor, sin confusión. Sin el temor de que Dios te vaya a tratar con juicio. No te va a tratar con juicio. ¿Sabe por qué? Porque el juicio de Dios ya cayó sobre Jesús. El juicio que te pertenecía a ti, me pertenecía a mí, cayó sobre Jesús. Gloria a Dios. ¿Y qué festividad dice eso? Navidad. Navidad dice eso, que el juicio de Dios cayó sobre Jesús. Por eso que nosotros podemos celebrar la Navidad en cualquier temporada. Y por supuesto la celebramos en Navidad, en diciembre. No está mal eso. Es un día que se ha escogido para hacerlo. Pero hay que hacerlo correctamente. Hay que hacerlo teniendo en mente lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. No lo que nos dicta el siglo, lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Porque cuando lo hacemos como nos enseña las Sagradas Escrituras, estamos honrando a Dios. Y Dios va a estar en nuestras festividades. Dios va a estar en nuestras fiestas, en nuestras celebraciones. Dios va a estar. Porque estamos celebrando conforme Él nos ha dicho que celebremos y estamos honrándolo de la forma que lo estamos haciendo. Así que no deje de celebrar las Navidades. Estas Navidades que vienen, celebre sus Navidades. Comparta con la familia. ¿Te quiere dar regalos? Dé regalos. Si quiere pedir regalos, pida regalos. Disfrute con la familia. Disfrute. Adorne su casa con luces. Pero hágalo sin violar las Sagradas Escrituras. No hay que violar las Sagradas Escrituras para tener esa celebración. Por el contrario, podemos hacerlo honrando al Señor con gozo, con alegría, con libertad, sabiendo de que estamos haciéndolo para disfrutar entre familia y para honrar el nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que recuerde siempre eso. Cada vez que usted diga Feliz Navidad, está recordando todas esas cosas que hemos hablado aquí. Siempre. Hágalo con confianza, con libertad, con denuedo. Aunque el mundo le diga que tiene que decir feliz día festivo, usted diga no, yo digo Feliz Navidad. Número uno, porque soy libre en Cristo Jesús. Y número dos, porque me gusta mejor Feliz Navidad que Feliz Día Festivo. Feliz Día Festivo puede ser cualquier cosa. Pero Feliz Navidad es algo específico, con fundamento histórico, fundamento bíblico, fundamento espiritual. Feliz Navidad. Y le digo esto porque vienen otras Navidades, estamos esperando otras Navidades. Si Cristo no viene, a fin de este año viene otra Navidad. Amén. Así que hágalo con toda confianza y disfrute con su familia lo que usted ha decidido hacer celebrando la Navidad. Dios se va a gozar con usted se va a gozar con Dios y va a recibir grandes bendiciones de Dios. Al hacerlo correctamente y dentro del orden que Dios ha establecido para que nosotros celebremos estas festividades. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde y la gracia del Señor sea con ustedes.